Soy Paula Bombara, nací el 3 de diciembre de 1972 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Cuando yo nací estaba mi mamá, Andrea Luisa Fasani, mi papá, Daniel José Bombara, y bueno, mis abuelos, Enriqueta Moreno, Anselmo Luis Fasani, por el lado de mi mamá, y María Rueda y Salvador Bombara, por el lado de mi papá. ¿Y cómo y dónde se conocieron tus padres y cuántos años tenían? Se conocieron en un festival de Cáritas, ambos ya eran militantes de la Juventud Peronista. Mi mamá tenía 17 años, mi papá 19, y se conocieron por amigos en común. ¿Y dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? ¿Estudiaban? ¿Trabajaban? Bueno, vivían en sus casas familiares, vivían con mis abuelos, eh, estudiaban, mi mamá estaba en el secundario todavía y mi papá ya estaba en el profesorado del Instituto Juan 23, estaba haciendo el profesorado de psicología. Sí, ambos eran militantes de la Juventud Peronista. Mi papá también tenía una actividad muy intensa con el movimiento de sacerdotes tercermundistas. Incluso participaba en un programa de radio del padre Hugo Segovia. Trabajaba en los barrios, haciendo cloacas, levantando paredes, construyendo muebles. O sea, era muy intensa la parte de la actividad con este movimiento tercermundista. ¿Tenés recuerdos de esos años que compartieron en familia? No, una vaga sensación física de mucho abrazo, mucho amor. Paula, ¿cuándo, dónde y cómo fue el secuestro de tu padre? Mi papá, el 29 de diciembre de 1975, en un gobierno todavía democrático, muy temprano a la mañana respondió a una actividad, lo llamaron, él no era el coordinador de su grupo de militantes, así que respondió a ese llamado que era para hacer repartir panfletos políticos, volantes políticos mejor dicho, eh, en una esquina. Se tenía que encontrar con otras dos compañeras en la esquina de las calles Santa Cruz y Bravar. Y ahí lo detuvo la policía, dos agentes de la Policía Federal y dos agentes de calle. Eh, lo llevaron primero, hay un acta sin firma en la comisaría de Bahía Blanca de la avenida Lem. Y bueno, después lo que sabemos, lo sabemos por testimonios en los juicios de lesa humanidad donde se trató su caso. Sabemos que de ahí lo llevaron a lo que parece ser un descampado, por lo que dicen las dos compañeras con las que fue secuestrado, desaparecido en realidad, porque nunca nosotros como familiares nunca más supimos qué pasó con él. Pero bueno, al parecer lo llevaron descampado y a partir de ahí empezaron las torturas. Terminó en la cárcel, en la unidad penitenciaria número 4 de Villa Floresta de Bahía Blanca. Y bueno, desde el 29 de diciembre hasta que falleció lo torturaron incesantemente y se quedó en una tortura. Eso es lo que sabemos a partir de los testimonios. ¿Y cuándo murió tu padre? Nosotros no sabemos bien, eh, según lo que luego dijeron sus propios huesos, eh, murió entre el 2 y el 3 de enero. Es decir, que desde el 29 de diciembre hasta el 2 o 3 de enero estuvo bajo torturas y falleció, se quedó en una tortura. ¿Cuál fue la versión que dio el ejército? Eh, bueno, como te dije, quiero leerles la versión que dio el ejército con complicidad civil. En el 4 de enero salió publicado en el diario de Bahía Blanca, La Nueva Provincia, una noticia con el título "Robaron ayer el cadáver de un extremista". En ese momento mi papá tenía 21 años y tenía este mismo grado de militancia que yo te conté recién.
Dice, un episodio de confusas características y sobre el que no se pudo obtener información oficial dada la reserva de las autoridades, se registró en la madrugada de ayer en cercanías del Parque de Mayo de nuestra ciudad. Según trascendidos, en Florida, casi esquina Avenida Lem, un grupo armado interceptó aproximadamente a las 3 de la madrugada una ambulancia de la Unidad Regional Quinta de la Policía, que desde la Unidad Penal 4 de Villa Floresta trasladaba hacia el Hospital Municipal, bueno, el cuerpo de mi padre, ¿no? Fíjate cómo se fue montando a mí esta noticia publicada en el diario me impacta mucho por las palabras que se eligen. Colocan también a mi padre como que fue parte de un operativo que se realizó, una acción que se realizó el 15 de diciembre, en donde resultaron muertos 2 soldados. Mi padre no participó de esa acción, pero dicen que sí, y con eso justifican que haya estado en poder de la policía. Y después, para que no saliera a la luz que se les había quedado en una tortura, arman esto de que Montonero secuestra su cuerpo y no se sabe dónde está. Eso es lo que leyeron mis abuelos. Mis abuelos paternos nunca presentaron un habeas corpus porque el 4 de enero leyeron esto. Pero sin embargo nunca se encontró el cuerpo en esos años, por más que lo buscaron mis abuelos no militando en organismos de derechos humanos, sino por medios privados. Mi abuelo paterno recorrió el país buscándolo. Bueno, recién se encontró, ya vamos a llegar a eso, pero en 2011. Y ahí supimos que estas personas en realidad habían trasladado el cadáver hasta el partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. Más de 600 kilómetros de Bahía Blanca. Nosotros, por supuesto, no. Mi mamá creo que no llegó a leer esta noticia, pues ya no estábamos ahí. El 4 de enero ya no estábamos en Bahía Blanca. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se entera tu madre? ¿Qué hace en lo inmediato? Mi madre no se entera porque había un arreglo entre ellos, un pacto de que si 2 horas después del horario que se ponía que él tenía que regresar, o ella, ¿no? No regresaba, el que estuviera conmigo renunciaba a toda militancia y se iba de la ciudad conmigo y ya está, no volvía nunca más a la militancia política. Y mi madre cumplió con ese acuerdo, así que cuando pasaron 2 horas se fue conmigo primero a la casa de sus padres, después me dejó a mí ahí y se fue a la casa de sus suegros. Y después volvió a buscar con mi abuelo materno, digamos, y después volvieron a buscarme y ya nos fuimos a lo de otros familiares, ya escondidas. Y poquitos días pasamos fin de año, que es una fiesta. Yo tenía 3 años recién cumplidos y sin embargo de eso sí tengo algún recuerdo porque había una tristeza tremenda. Y sin embargo todos disimulaban, ¿no? Y me indigesté, pues todos me dejaban comer todo lo que yo quisiera de dulce y todo. Y bueno, recuerdo eso, ¿no? Poder comer a lo loco chocolates y confites y garrapiñadas y como que no había freno. Algo estaba mal. Y el día siguiente nos fuimos también escondidas en un auto, jugando a las escondidas. Nos fuimos a la Patagonia, a una playa. ¿Qué recuerdos tenés de la Patagonia? De esa época en la playa me acuerdo, bueno, ahí empezaron las mudanzas, ¿no? Empezó la etapa de mudanzas. Vivíamos un tiempo en cada lugar. Al principio fue en la casa de unos parientes que tenían una casa enorme, me acuerdo de eso, que tenía unas escaleras enormes, enormes para mí. También recuerdo que
que esos familiares tenían un hijo que tenía un par de años más que yo y que podíamos jugar. Recuerdo también cierta tensión, siempre como que había una cosa rara, ¿no? Para con nosotras. Después nos mudamos, nos fuimos mudando, mi mamá tenía que trabajar en algo, empezó a dar clases de inglés y nos fuimos mudando de lugar hasta que empezamos a vivir en una casita muy cerca de la playa. Y ahí me acuerdo que estaba todo el día en el mar. No me quería ir después porque, bueno, en las vacaciones de ese año vinieron a visitarnos mis abuelos maternos, mi abuela, mi bisabuela. Yo tuve una relación preciosa con mi bisabuela materna eh, y, y me llevó a conocer los pingüinos, los lobitos, ahí en esas playas del sur. Y yo me iba con los bichos, siempre me gustaron muchísimo los animales, así que fueran, no sé, bichos pequeñitos, caracoles, almejas, en la playa común, como mamíferos marinos y aves marinas, era todo como alucinante. Y bueno, y después al año mi mamá quiso volver a estudiar y se le ocurrió que venir acá a Ciudad de Buenos Aires era la mejor manera para adquirir un poco de anonimato. Y bueno, yo me opuse rotundamente con mis 4 años. Y ahí creo que me di cuenta de que las infancias siempre terminan haciendo lo que dicen los adultos y las adultas. Y de algún modo empezó como una especie de estrategia de aparentar una cosa para ganar cierta privacidad y libertad interior y hacer otra. Creo que fue cuando llegué a Ciudad de Buenos Aires eso, porque llegué a un lugar donde yo no quería estar. Entonces ahí como, bueno, ¿dónde encontrar refugio? También porque llegué a mitad de un ciclo escolar, o sea, empecé en un jardín, después me pasaron a otro, hice mi educación inicial, estuve 1 año en cada lugar, siempre había que hacerse amigos, al final como que ya casi que no hacía ese esfuerzo y como que el mundo interior fue ganando cada vez más espacio. Y ahí empezaron una serie de estrategias para contentar a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela, a todos los que me hicieran preguntas. Que hoy, pensándolo como adulta, la verdad que me asombra ese instinto como de supervivencia, ¿no? Que tienen las infancias, tan fuerte. ¿Y tu mamá cómo se inserta social y laboralmente en Buenos Aires? Bueno, mi mamá, con ayuda de su familia, de su madre, de su padre, le alquilan un departamento donde vivimos nosotras dos. También vivió un tiempo su hermana menor, que estudió un tiempo acá, después se volvió a Bahía Blanca. Ese departamento también era compartido con un amigo de mi mamá. Eh, y ella empieza a estudiar en la escuela de cerámica y muy pronto, bueno, mi mamá es una artista plástica súper talentosa, autodidacta desde su infancia en pintura y escultura. Le va muy bien, entonces la toma como asistente una de sus profesoras y ya empieza, bueno, a trabajar como asistente de esta profesora y eh, igual siempre nos seguían ayudando, ¿no? Mis abuelos desde Bahía Blanca llegaban encomiendas, siempre eran momentos de mucha sorpresa para mí cuando llegaba un paquete grande de Bahía Blanca, era, ¿no? Uy, ¿qué tendrá dentro? Y bueno, siempre había algo para mí. Paula, ¿qué sucedió el 14 de julio de 1978? El 14 de julio el día empezó, este día me lo acuerdo, yo tenía 5 años, estaba finalmente en el jardín estatal donde mi mamá quería que yo hiciera la primaria. Había empezado la sala de 5 ahí, tenía algunos amigos
Y esa mañana empezó con mi mamá diciéndome si quería comer canelones y yendo a comprarlos. A mí me gustaba ir a la fábrica de pastas porque en la entrada era uno de esos viejos mercados de la ciudad. eh, en la entrada había un kiosco de revistas y, y a veces lograba que me compraran alguna revista cuando íbamos para ahí. Entonces ya iba, acompañaba pensando que bueno, en una de esas ligaba algún libro, alguna revista a la vuelta, ¿no? Cuando mi mamá pasaba por el diario a buscar el diario, bueno, capaz. Así que fui con mucha, como que la acompañé así con mucho entusiasmo, compramos los canelones y cuando estábamos almorzando, irrumpieron muy violentamente en mi casa, nuestro departamento. Yo me acuerdo que eran muchos hombres, mi mamá me precisó que eran 6, 3 vestidos de civil y 3 vestidos de fajina militar. Eh, Mi mamá intentó protegerme, la golpearon. Eh, yo empecé a gritar, ella empezó a gritar. Eh, Mi gata se volvió loca. Bueno, era como un caos todo. Yo no paraba de llorar y de gritar porque aparte a mi mamá le estaban golpeando, mi mamá estaba tratando de que no me golpearan a mí. Bueno, fueron momentos así de mucha violencia. Nunca había vivido una violencia así hasta ese momento, por eso quizás me acuerdo con tanta precisión las imágenes. Y bueno, eh, abajo había 3 autos particulares, nos metieron a las 2 en uno. A mí me preguntaron si quería llevarme algo de mi casa y dije que me quería llevar a la gata y la agarré, me dejaron llevármela. La gata, cuando, cuando mi mamá me la regaló, pasó a ser como mi responsabilidad en la ciudad. Y era un vínculo súper importante, ¿no? De algún modo refería, siempre tuvimos animales desde que yo nací, y de algún modo refería también a la playa, refería a ese contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, haber logrado llevarme a mi gata fue como algo eh, importante. Y le preguntaron a mi mamá si tenía algún familiar. Mi mamá dijo que había unos tíos de ella en Saavedra y nos llevaron en ese auto, me dejaron a mí ahí. Mi mamá me dijo que era una casa llena de adornos, me acuerdo. Y mi mamá agarró de una biblioteca un adorno y me lo dio así impulsivamente y me dijo, cuídamelo, yo voy a volver, me voy a hacer unos trámites. Eh, y, y sé que le dejaron hacer una llamada telefónica y hablaron los tipos estos con mis abuelos para que viajaran a Buenos Aires. Y mis abuelos se tomaron un avión. Al día siguiente ya estaban ahí otra vez y me llevaron de vuelta. Los citaron y que me llevaran a mí a nuestro departamento. Y ahí, bueno, estaba mi madre también, y les dijeron que si no hacían ningún habeas corpus y, y yo estaba siempre con ellos en su casa, mi mamá no la iban a desaparecer, no le iban a matar a mi madre y no me iban a ir a buscar a mí. Eh, y bueno, mis abuelos aceptaron y esa misma noche nos volvimos a Bahía Blanca con la gata y pasé con ellos todo el tiempo que mi mamá estuvo desaparecida. No le dijeron dónde iba a estar. Eh, y bueno, fue un tiempo eterno. La verdad que en la, en la infancia el tiempo se vive de otra manera y el tiempo físico fue de unos 45 días, pero el tiempo emocional fue infinito. Sigue siendo en un punto porque la madre que volvió no fue la madre que me dejó, fue otra. Entonces,
Bueno, yo ahí con 5 años eh, dije, uy, otra vez sopa, porque ya me había pasado esto a los 3, que mi papá no me volvió más. Entonces yo a mi abuela le decía, no, no, mi mamá no me vuelve más, ya está. Eh, y estaba, bueno, mis abuelos se preocuparon muchísimo porque estaba recontra triste. Y, y bueno, ahí fue, creo yo, mi bisabuela fue muy importante. eh, Fue encontrando pequeñísimas cosas como que yo le ayudara a cocinar, me enseñó a tejer, a coser, charlábamos un montón. Eh, Mi bisabuela tenía 2 pajaritos que cuando cerraba la puerta de la cocina de esa casa, que tenía una cocina muy grande, soltaba a los pajaritos y no se iban los pájaros. Eh, y tenía una serie de historias inventadas sobre eso, ¿no? Que a mí me encantaban. Eh, Ella era hija de mapuches, no se me nota, pero tengo esa sangre y tenía una cosmovisión también que creo que a mí me hizo muy bien. Su serenidad, su manera de, de ir al rescate, ¿no? Eh, y recuerdo mucho eso. Recuerdo pedirle, ¿podemos ir a la cocina para que sueltes los pajaritos? Pedirle, ¿puedo ayudarte a hacer las milanesas? ¿Podemos coser una ropa para mi muñeca? Recuerdo mucho eso. Y recuerdo también que me dejaban jugar con, con los libros de la biblioteca. Era una familia muy lectora, siempre hubo muchos libros alrededor de mí. eh, y en ese tiempo no era necesario leerlos para interaccionar con esos libros. Yo no sabía leer todavía. Tenía así, rápidamente mi abuela me organizó como una pequeña biblioteca de revistas, de libritos, porque era obvio que por ahí iba algo de todo lo que me hacía bien. Mi madre durante ese tiempo en la playa también había recurrido a esa estrategia, ¿no? A inventar historias, a hacerme inventar historias, a compartir conmigo mucha música, mucha literatura. Entonces mi abuela en esta segunda desaparición fue para el mismo lugar eh, y me dejaban sacar todos los libros de la biblioteca para construir cosas. Eran como bloques y yo armaba estructuras con eso. La condición era que después los ordenara. Eh, pero incluso a veces me dejaban que los dejara desordenados también. Eh, y mi bisabuela tenía una colección de revistas Tarzán que astutamente me prohibió eh, tocar. Entonces también era algo desafiante para mí encontrarlas, esas revistas, y tocarlas. eh, Tengo esos recuerdos como de, uy, ¿dónde las tendré escondidas? Y de mucha como observación al mundo de los adultos, a qué hacían, qué dejaban de hacer, qué los ponía bien también a ellos. Y después el reencuentro con mi mamá fue, fue difícil porque vino con una... Mi abuela tenía una mirada muy fuerte, mi abuela Enriqueta, mi abuela materna, era una mujer mucho carácter y sumamente inteligente. eh, y ella me pidió que, que la cuidara a mi mamá. Eh, Mi mamá estaba muy flaquita, eh, sus ojos eran otros. Y antes de que yo la viera, mi abuela me dijo eso, que la cuidara. Y eso fue un mandato fuertísimo, que aun cuando ya en terminando la adolescencia, lo hablamos con mi madre, ¿no? Incluso lo hablamos con mi abuela, ese mandato, para mí fue muy fuerte desoírlo. Creo que muchísimos años cuidé a mi mamá. La sigo cuidando.
Eh, ¿Dónde estuvo secuestrada tu mamá? Bueno, después nos enteramos, ella pudo ir reconstruyendo y nos enteramos que había estado en el banco, en el centro clandestino banco. Después ella, eh, por otros testimonios, pudo ir rearmando todo lo que le pasó en ese tiempo. Te pregunto, a partir de este acontecimiento, ¿cómo continúa la vida de ustedes después de ese reencuentro? En ese contexto, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, ahí pasamos un tiempo en Bahía Blanca hasta que ella recuperó un poco de su peso, de su salud. Eh, yo me tuve que reinsertar en el jardín y ya ahí fui yo la que le dijo, "Ya, ¿qué vamos a decir?". Ya la tenía clara, como que había que inventar una historia. Eh, Mi mamá me dijo que íbamos a decir que ella había tenido hepatitis y que habíamos tenido que viajar a Bahía Blanca para que ella se recuperara. De la misma manera, me dijo que íbamos a decir que mi papá había muerto de un ataque al corazón. Y esa era la historia que yo contaba. Eh, y que conté cuando volví al jardín bueno, mi abuelo paterno consiguió un certificado de defunción que eh, en un margen dice a confirmar, pero que sirvió para presentar en las escuelas. Entonces mi mamá pudo elegir siempre escuelas estatales. Para mí a ella le preocupaba que fueran escuelas donde pudiera ser anónima. Había como una necesidad de ella de resguardarnos en la gran ciudad y, y bueno, después teníamos una libertad vigilada, había un auto afuera, ¿no? Enfrente, tuvo muchísimo tiempo, cada tanto tocaban el timbre y, y había una tensión en la casa por esa persona que había tocado el timbre. Vino mi bisabuela a vivir con nosotras eh, un tiempo bastante largo estuvo. Eh, y un recuerdo hermoso que tengo de ese año, del 78, es el día de mi cumpleaños, porque volví de la escuela y, y me habían preparado un cumpleaños sorpresa. Eh, y recuerdo abrir la puerta, que me dejaron, yo subía corriendo, era bastante inquieta. eh, Subí corriendo, abrí la puerta y entraba una luz de sol por el balcón, por la ventana, digamos. Y la mesa tenía un mantel rojo con florcitas bordadas por mi abuela que a mí me encantaba y que se usaba solo en ocasiones como especiales. Y estaba puesto ese mantel y había una torta que mi bisabuela había hecho de 2 pisos con un patito arriba, que era alucinante y era toda para mí. Y había vasitos y sombreritos y mi mamá había hecho un cartel hermoso que decía feliz cumpleaños. Y bueno, después vinieron un par de amiguitos eh, es el primer cumpleaños que yo recuerdo. Antes sé que hubo algunos otros que fueron festejados, pero yo no, hay alguna foto así, pero yo de este recuerdo el impacto y la sorpresa y de sentirlo como una recompensa, como un premio. ¿Cómo fuiste reconstruyendo la historia y la figura de tu papá? O sea, me refiero a cómo era tu viejo, ¿no? O sea, las características, la personalidad. No fue difícil porque había objetos de mi papá por todos lados. Mi papá estuvo siempre muy presente, muy presente. Eh, Incluso cuando mi mamá formó una nueva pareja, mi papá siempre estuvo ahí. Eh, Estaban sus anteojos en un cajón, entonces yo jugaba con esos anteojos y, y mi mamá se reía porque me decía, viste, no veía nada. Siempre fue como muy, muy amoroso y muy humano el recuerdo. Eh, y por otro lado, mi mamá me transmitía toda su admiración, ¿no? Porque al parecer mi papá tenía eh,
una oratoria muy, muy particular, que al menos a ella la fascinaba. Siempre hablaba en todos los actos de militancia y a ella se ve que le gustaba mucho escucharlo. Entonces, eso siempre me lo decía, ¿no? Tu papá hablaba tan lindo y decía unas cosas y... bueno, había muchos libros subrayados por él en la biblioteca. Eh, Había fotos. Yo tenía una foto con él al lado de mi mesita de luz. Mi mamá se ocupó de que estuviera siempre muy presente. Así que no fue nada difícil mantenerlo presente y no arriba de un pedestal ni como militante, sino como ser humano, ¿no? También entré en discusiones con sus creencias, con su religión, con su religiosidad. Y pude tener, digamos, internamente esas discusiones porque accedí a sus escritos. Cuando entré en la adolescencia, mis abuelos maternos fueron los que levantaron la casa cuando nosotras nos tuvimos que ir, eh, allá por enero del 76. La casa en la que vivíamos quedó, bueno, eh, hubo que levantar esa casa y mis abuelos maternos se ocuparon de levantarla y guardaron todo y lo atesoraron en un punto. Entonces cuando yo llegué a la adolescencia, eh, en un momento muy emotivo para mi abuela, porque estaba ella muy emocionada, eh, me mostró todas sus cosas. Eh, y, y ahí yo encontré un montón de palabra, de lenguaje, de conversación con él, un espacio de conversación, ¿no? Eh, y después cuando mi mamá se enteró de que mi abuela ya me había mostrado todo eso, me dijo, yo tengo también un montón de otras cosas que hasta ese momento yo no sabía, también escritos sobre, sobre su pensamiento, poemas, pero también mucha prosa contando lo que pensaba. Y bueno, eso fue muy lindo también. Ahora yo tengo todos esos papeles y, y bueno, cada tanto sigo buscándolos para... Ya ahora tengo el doble de la edad que él tenía cuando lo desaparecieron. Entonces los miro con otra perspectiva, ¿no? Eh, es muy lindo contar con su palabra. ¿Y tu mamá volvió a formar pareja? Sí, mi mamá, bueno, tenía un poco la instrucción de hacerlo. Cuando la liberaron, antes de liberarla, le dijeron que tenía que rehacer su vida, formar una nueva familia. Y ella lo hizo. Eh, Volvió a casarse. En el año 81 nació mi hermana. Eh, el momento en que yo te decía que, bueno, mi cumpleaños de 6 fue un momento hermoso, el momento que nació mi hermana fue el otro. Yo no estaba, yo estaba en Bahía Blanca el día que mi hermana nació en enero, eh, y me acuerdo del llamado telefónico, ¿no? Y que mi abuela empezó a gritar. A mi abuelo le decían Pocho, entonces escuché, Pocho, Pocho, nació, nació. Y bueno, ese mismo día viajamos para Buenos Aires para que yo conociera a mi hermana y fue eh, un amor, una conexión entre las dos, que bueno, que sí, al día de hoy es una de mis mejores amigas, una de las personas indispensables para mí. ¿Y tu adolescencia? ¿Cómo fue? Bueno, primero te cuento, la primaria la hice en dos escuelas eh, del Estado. Ahí terminé como de construir esta apariencia que te comentaba que comenzó en el jardín, de que nadie me preguntara nada. Entonces, si yo sabía que si yo hacía todo bien, nadie me preguntaba nada, todo el mundo me decía, muy bien, ay, qué bueno, muy bien, muy bien. Así que eh, tenía todo sobresaliente, así, súper buena alumna, me iba re bien en educación física, me iba bien en todo. Eh, y en la mitad de mi escolaridad, cuando llegó la
la democracia nos mudamos, que era algo que mi mamá quería desesperadamente, porque, bueno, nada, tuvimos que vivir en el mismo lugar hasta que se terminó esa libertad vigilada. En cuanto pudimos mudarnos, nos mudamos. Ahí mi hermana era bebé, y yo me cambié de escuela a una escuela doble jornada. Y en esa escuela doble jornada fue muy difícil porque, bueno, nada, yo era súper buena alumna y no hice mucho lazo de amistad con nadie. Eh, Me acuerdo que en esa época había un programa de televisión que se llamaba Señorita Maestra, donde a la mejor alumna, que también era un personaje muy desagradable, yo creo que no era tan desagradable, pero le hicieron una cosa que se llamaba el vacío o el silencio. Bueno, a mí en el grado me lo hicieron también. Y en ese momento empecé bueno, jugaba con los varones, ¿no? Porque el silencio me lo hacían las chicas. Y bueno, la única de las chicas que siguió hablándome ahí, me dijo que ella iba a ir al Nacional Buenos Aires. Yo no tenía ni idea qué era eso, pero dije, bueno, puedo ir con ella. Entonces llegué a mi casa y le dije a mi mamá, en el séptimo yo ya volvía sola a mi casa, era una escuela que estaba a unas 8 cuadras de casa, y bueno, llegué, me acuerdo, a la tarde y le dije, mamá, yo quiero ir al Nacional Buenos Aires. Y mi mamá puso los ojos así y dijo, ¿estás segura? Sí, pero mirá que hay que dar exámenes. Bueno, fuimos a averiguar, ya era tarde para anotarme en institutos, todo eso, aparte no teníamos un mango, pero bueno, yo quería ir a ese colegio. eh, y, y bueno, le dije a mi mamá que estudiaba yo sola y ella me dijo, bueno, podemos pagarle algunas clases particulares de matemática a alguien. Bueno, ella como que se preocupó porque lo veía como algo como demasiado. Pero bueno, pasé el séptimo grado preparándome para dar esos exámenes y entré al Nacional Buenos Aires. Y la secundaria estuvo asignada, creo, por otra vez, por una mirada materna muy fuerte sobre la militancia en ese colegio, porque eh, es un colegio donde el segundo o tercer día en primer año pasan a contarte cómo funciona el centro de estudiantes, y, y yo volví a mi casa re entusiasmada y mi mamá me dijo, por favor, no. No, porque mira que es un colegio donde hubo un montón de desaparecidos, donde no sabemos, y te estoy hablando del año 86, ¿no? Entonces la democracia era muy frágil y seguía habiendo levantamientos cara pintadas y bueno, era impactante la cifra de desaparecidos en el colegio, y era impactante también la cantidad de cargos que seguían siendo ocupados por personal que venía de la dictadura. Entonces entendí los motivos de mi mamá, entendí por qué me hacía ese pedido y lo respeté. Así que fue una secundaria donde tampoco nadie supo nada de mi historia. Y donde también sostuve esta actitud de que me fuera siempre bien para que me dejara el mejor y el mayor tiempo posible para hacer lo que se me cantara, que en general lo que se me cantara era escuchar música, dibujar y escribir, leer un montón y, y nada, salir a caminar, ir a hacer otras cosas, ¿viste? Pero nada raro, sino armarme un mundo propio. Eh, y seguí así. Eh, Tuve un novio la mitad de la secundaria, que fue una relación súper importante, porque éramos muy amigos y siguió esa relación hasta el final de la carrera, casi hasta el final de la carrera. Eh, y él fue una persona muy importante en mi adolescencia. Eh, Nos gustaba muchísimo la música y nos gustaba muchísimo caminar, entonces hacíamos caminatas como de 7 kilómetros por la ciudad. Eh, Teníamos un costado muy nerd los dos, entonces teníamos un mapa donde eh, con un color poníamos los recorridos que ya habíamos hecho, con otro los que queríamos hacer, eh, dónde íbamos a parar a comer algo. Después tuvimos otro proyecto que era
viajar al menos una vez en cada una de las líneas de colectivo. Y bueno, coleccionábamos, juntábamos los boletos como prueba de que por esa línea ya habíamos pasado, y eso derivó en que a veces nos sacábamos Capicúa, entonces empezamos a... Era una relación hermosa. Y tenía, bueno, dos amigas, me hice dos amigas en la secundaria que también conservo esas amistades. Sobre todo con una de ellas se fue a vivir afuera, pero seguimos contactadas, y la otra fue la que terminó de definir mi carrera universitaria. Así que fue una secundaria, bueno, con también esta doble vida, ¿no? De no hablar nada, salvo con estas dos amigas y con mi novio, pero muy buena, la verdad que... Eh, muy, muy sana, creo yo. Sí, muy sana. Y sí hubo un momento en que toda esta apariencia como que se puso en riesgo, porque hubo una actividad obligatoria para, creo que fue cuarto año o quinto, para la semana del 24 de... No, para la semana del 16 de septiembre. Estamos hablando de un tiempo en donde no existía ni el Día de la Memoria, ni la Semana de la Identidad, ni mucho menos. Pero el Centro de Estudiantes armó una actividad obligatoria que era mirar la película La Noche de los Lápices. Y no la resistí. No la resistí, me agarró un ataque de llanto y de pánico, que nadie entendía nada de lo que me pasaba, porque yo jamás había dicho ni una palabra de lo que había vivido. Y bueno, me ayudaron mis amigas y mi novio a salir de ahí, y otros compañeros de la división que se dieron cuenta de que algo raro había. Y bueno, después sí tuve que explicar un poco a los profesores, y ese momento no estuvo bueno. Sentí como que venía re bien mi fachada, digamos, mi refugio, lo que me había montado, y ahí un poco como que, bueno, pasó eso y dije, bueno, ya está, ahora que esto ya se desarmó, bueno, ahora ya está, ahora tengo que ir con todo lo que soy, unificar nuevamente, y un poco de eso se trató el resto, ¿no? Una vez que entré en la universidad, de ir desarmando todo eso que había armado en la infancia y en la adolescencia. ¿Y qué estudiaste en la facultad? Y gracias a un profesor de quinto año de literatura, estudié bioquímica. Este profesor, Patricio Esteve, era un tipo extraordinario, daba unas clases que a mí me encantaban, y provocó que yo me animara a mostrarle algo de lo que yo escribía. Y él se lo tomó muy en serio, algo que yo valoré muchísimo. Y un día después de una clase me llamó aparte y me dijo que no estudiara letras, que era mi plan A, porque como yo quería ser escritora o algo que tuviera que ver con los libros. Y él me dijo que no estudiara letras, que estudiara otra cosa que me gustara, pero que siguiera leyendo literatura y escribiendo. Que en algún momento estudiara lo que estudiase, yo me iba a dedicar a escribir, que no tuviera dudas sobre eso. Y yo le creí. Y me puse a pensar qué estudiar. Y en el escalón 2 estaban desde matemática hasta, no sé, periodismo, psicología, todo me interesaba. La mirada científica del mundo me interesó siempre. Y mi madre la estimuló también, estimuló esta doble naturaleza, arte y ciencia como un todo, ¿no? Así que fui como sacando algunas carreras, y un día mi amiga
me dijo, mira, yo estoy entre medicina y bioquímica, ¿me acompañás? Quiero pedir los planes de estudio, quiero... Entonces la acompañé. Y después nos fuimos ahí a Plaza Hussein a mirarlos y a pensar. Y yo agarré el plan de bioquímica y vi que tenía un poquito de cada ciencia, ¿no? Tenía un par de matemáticas, un par de físicas, un par de fisiologías, anatomías. Y dije, esta facultad, tengo un colectivo directo. Va a estudiar ella, porque si, medicina está a la vuelta. Esta está buena. Y me volví a casa pensándola y cuando ella me dijo que se había decidido por bioquímica, dije, yo también. Yo también. Quiero estudiar con vos, está bueno, esto me va a permitir seguir leyendo literatura. Y bueno. Después no, porque me embalé con la carrera y quise hacerla en el menor tiempo posible. Y bueno, fueron 5 o 6 años, tuve que estudiar mientras estudiaba. Tuve que trabajar, perdón, mientras estudiaba, así que entre el trabajo y el estudio me compré muchos libros de literatura que leía cuando viajaba en colectivo y así, pero me tuve que poner con todo con la facultad. ¿Dónde trabajabas? Trabajaba dando clases particulares y después trabajé como ayudante de laboratorio de química en el Nacional Buenos Aires muchos años. Toda la carrera, te diría. Volver a mi colegio secundario desde el otro lado, desde el lado docente, estuvo muy bueno también. Era muy difícil para mí dar clases, nunca fue un rol en el que me sentí cómoda, sobre todo porque, bueno, yo tenía 21 o 22 años y los estudiantes tenían 17, 16, 17, éramos casi pares. Eso era... Y bueno, yo tengo un tono de voz muy bajo que nunca quise forzar, entonces también eso era... Tenían que hacer mucho silencio para escucharme y bueno, toda esa situación era, bueno, tenía lo suyo, pero tenía la posibilidad de estar en el laboratorio, que siempre fue un ambiente que me encantó, el del laboratorio, y esos laboratorios además que tenían un material de vidrio del año que era precioso y tenía un montón de cosas hermosas, que en la facultad no estaban tan accesibles para mí. Ante la posibilidad de ser ayudante en alguna cátedra de la facultad y seguir en el Buenos Aires, preferí seguir en el Buenos Aires y bueno, fueron los únicos años de docencia fueron ahí. ¿Y estudiaste algo más? Y yo me recibí a los 23 años, y en el último año dije, bueno, ya queda poco, tengo que ir como reencauzando mi sueño. Y mi hermana me dijo algo que me ayudó un montón, que es, bueno, tiene que dejar de ser un sueño y tiene que empezar a ser un plan, me dijo. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para que esto sea un plan? Entonces dije, bueno, lo primero es ir a la Facultad de Filosofía y Letras. Pero como este profe me había dicho letras no, dije, bueno, filosofía. Así que en el último año de bioquímica hice el CBC para filosofía y cuando me recibí, mientras trabajaba en el Buenos Aires y buscaba trabajo ya como bioquímica, hice mis primeras materias de filosofía, que fue una carrera que seguí hasta que nació mi hijo. Hice bastantes materias, algunas no las rendí, así que bueno, ya no valen, pero me permitió reinsertarme en el mundo del pensamiento humanístico y también atreverme a ser parte de un taller literario. Yo creo que el reconectar con el mundo de las ciencias humanas también hizo que me animara a mostrar un poco más lo que yo hacía en privado. Y ahí vi un aviso que promocionaba un encuentro con lectores de Graciela Montes, que era una de las 3 escritoras predilectas de mi infancia. Yo creo que cuando leí las cosas de Graciela
de Laura de Betach y de María Elena Walsh cuando me las leía mi mamá, en realidad, y cuando después logré leerlas sola, ahí empezó mi camino en las letras, con ellas. Y cuando vi que había un encuentro con lectores y que podía hablar con Graciela Montes y contarle que yo quería ser escritora, sentí que era una oportunidad y lo hice. Fui a la Facultad de Agronomía donde ella hacía este encuentro que era con niños en realidad. Pero bueno, presencié ese encuentro y cuando terminó me acerqué, le conté lo que yo quería hacer, que quería escribir, que sus libros me habían salvado en un punto. Gran parte de este mundo interior que yo te decía tenía que ver con los Odos, que son unos personajes de Graciela Montes. Le conté eso a ella y ella me dijo, bueno, hagamos esto, mandame un par de cuentos que tengas y yo te digo con quién hacer taller literario. Hicimos eso. Yo le mandé un par de cuentos, ella me mandó el nombre de mi maestra, Susana Casenave de Rodríguez, y yo la llamé a Susana el mismo día. Fue una seguidilla así de un día para el otro, así yo ya tenía el teléfono. Graciela se habrá tomado un par de días. Y la contacté a Susana inmediatamente porque si me lo había dicho Graciela Montes era lo que había que hacer. Y bueno, en el medio yo también estaba haciendo, mientras estudiaba filosofía, también estaba haciendo unos encuentros literarios con un poeta, Héctor Chocchini, que era el padre de una amiga muy cercana de mi mamá, y era un viejo divino. Esos encuentros eran, además que nos divertíamos, me hizo leer todos los griegos, me hacía leer en francés, la pasaba re bien, era un tipo increíble. Y creo que también él admiraba muchísimo la literatura griega y bueno, el pensamiento griego. Me obligó a comprarme la biblioteca de Gredos, de clásicos de Grecia y Roma. Bueno, me metió también en otro mundo, ¿no? Entonces ahí estaba mi taller con Susana y al mismo tiempo que era ya enfocado en la literatura juvenil porque elegí quería escribir para personas nacidas en democracia. Esa era mi decisión, fue esa, escribir para personas nacidas en democracia. Y al mismo tiempo este otro mundo clásico, donde discutíamos sobre todo, ¿no? Era más de filosofía quizás. Antes de seguir con tu faceta de escritora, te quiero preguntar qué significó la aparición de Hijos en los años 90. Bueno, yo estaba en la mitad de la carrera de bioquímica y me invitaron a una primera reunión en el 95, por ahí, y vino por el lado de mi madre la invitación y fue como algo raro, ¿no? Como, bueno, ahora parece que ya se puede militar. Pero decidí que no era el momento de ser parte, como quise terminar mi carrera. Pero seguí muy de cerca todas las acciones. Algunos scratches me acerqué, no como parte de la organización, sino como parte de las personas que íbamos. Admiraba mucho esas primeras acciones. Quizás no era la forma en la que yo podía. Después lo hablé con mis compañeras de Hijos Bahía Blanca, cuando me unía a Hijos Bahía Blanca, de manera testimonial, ¿no? Porque yo seguí viviendo acá, pero en un viaje a Bahía acordé con las compañeras de allá que yo iba a ser de Hijos Bahía Blanca. Tengo mi remera de Hijos Bahía Blanca. Y en ese momento, mientras estaba estudiando, decidí que no, que iba a ser después. Y bueno, fue después, cuando me recibí, fuimos, le pedí a
Bueno, ese noviazgo de la secundaria terminó y empecé una relación con un amigo de la facultad cuando me recibí también. Y me acompañó, le pedí que me acompañara. Y fue muy interesante, porque sentí que ellos tenían un nivel de información y de capacidad de reacción política que yo no tenía. Me di cuenta que yo había vivido tanto en la infancia como en la adolescencia en una sintonía revolada respecto a todo eso, ¿no? Como en mis libros, mi música, componiendo canción, o sea, como muy registrando todo como lectora, todo lo que iba pasando, sosteniendo una posición política, pero no manifestándola. Y me di cuenta que quizás no era la que ellos mostraron en esas asambleas a las que yo fui, mi forma. Después encontré mi forma. Cuando me consolidé, bueno, cuando salió mi primera novela, que fue un impacto enorme en mi vida. Háblanos de tu primera novela. Yo empecé a escribir El mar y la serpiente en el año más o menos 97, 98. Yo trabajaba, como te decía, apenas me recibí, unos meses después de recibida, empecé a trabajar en un laboratorio. Mi especialización es en control de calidad en bromatología y nutrición, digamos, control de calidad de alimentos y medicamentos. Empecé trabajando en un laboratorio que se dedicaba a eso y al mismo tiempo hacía este taller literario. Bueno, en esa época dejé la docencia, dejé el cargo de Buenos Aires. Entonces mi vida era ir al laboratorio, ir al taller literario, ir a la facultad de filosofía. Y entre estas actividades, una de mis compañeros en el laboratorio me dijo que conocía a un escritor que se dedicaba a la literatura infantil. Y me dijo, ¿no crees que que te haga el contacto, conocerlo? Y le dije, sí, me encanta, sí. Bueno, resultó que era Ricardo Mariño, que ya tipo en ese momento muy ya consagrado, con muchos libros. Y nos encontramos a tomar un café y le conté que iba a un taller literario y él conocía a mi maestra. Y le dije, ¿cómo haces para vivir con una novela en la cabeza e ir escribiéndola? Porque lo que a mí me gustaría es escribir una novela. Y ahí empezó. Cuando él me contestó, empezó el camino de la escritura, el mar y la serpiente. Porque él me dijo, tenés que escribir de algo que sepas. Empezá escribiendo algo que sepas muy bien, porque después una gran parte del tiempo de escritura te la va a llevar la investigación. Cosa que a mí me encantó porque investigar era algo que hacía desde que tenía memoria. Entonces, observar. Dije, buenísimo, esto lo puedo hacer. Pero la cuestión era responderme, ¿qué sabía yo tanto como para empezar a escribir una novela? Y me dije, bueno, yo sé de mi trabajo y sé lo que es crecer en dictadura. Esas cosas las sé. Y empecé 2 proyectos de escritura. Uno dentro del taller literario, que terminó siendo la novela La Cuarta Pata, que salió después, fue mi tercera novela. Una novela dirigida a niños y niñas. Y por otro lado, empecé a escribir El mar y la serpiente. Y lo pensé para lectores nacidos en democracia. ¿Y cómo se relaciona con tu historia? Bueno, y en la escritura del mar y la serpiente, primero no estaba tan cerca de mi biografía. Era la historia de una niña sin nombre y una madre y un padre sin nombres. Desaparecían, la niña quedaba sola. Bueno, era una historia completamente distinta. Pero en un momento me di cuenta, bueno, fue un proceso de escritura de muchos años, porque era mucho prueba y error. Casi te diría
método hipotético deductivo en un punto, ¿no? Mucha prueba y error. Y en un momento dije, no, acá yo tengo que poner fechas. Tengo que poner fechas de verdad, porque lectores nacidos en democracia van a querer saber más. Y ahí se me planteó una disyuntiva, porque si ponía una fecha inventada y después iba a buscar qué había pasado en esa fecha y buscaba a la familia que había vivido ese caso, no sé, como que tenía que ser de verdad. Los lectores tenían que poder encontrar un ancla en la historia. Entonces dije, no, tengo que hablar con mi mamá y preguntarle si ella me deja usar nuestra historia. Y hablé con mi mamá y le dije lo que quería hacer y mi mamá me dijo que sí, que usáramos nuestra historia. Y hablé con mi hermana y me dijo que sí. Y entonces reescribí todo y lo acerqué a mi biografía. Y ahí me fui versión a versión acercando a la novela que es hoy, El mar y la serpiente, que en realidad salió publicada en 2005. Voy un poquito más atrás Sí. y en 2003 creaste Querés Saber. Te quería preguntar cómo surge y de qué se trata ese proyecto y también cómo fue el proceso de realización. Eh, ¿Querés saber? Es una colección de comunicación de las ciencias para primeros lectores. Surgió porque UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, tiene un modo de decidir sus proyectos que es distinto al de otras editoriales, porque tienen representantes de todas las facultades en su comité editorial. En aquellos años, en año 2001, 2002, eran parte del comité editorial Kornblit, Alberto, y Patricio Garraham, un profesor de la facultad que además era el director de tesis de mi compañero. Y Patricio sabía que yo escribía para chicos, sabía que yo estaba haciendo el taller literario y me conocía como alumna también, que había sido. Entonces, Alberto Kornblit trajo de una universidad de Estados Unidos unos libritos de comunicación de las ciencias destinados a niños y niñas y dijo de traducirlos, que se hiciera una traducción y que salieran por Eudeva. Y Patricio le dijo, espera, conozco una persona que nos puede hacer una buena devolución, a ver si tiene sentido esto. Y bueno, me llamó y me dijo, Paula, ¿vos podrías? Yo te hago llegar 2 libros y vos podrías hacernos una devolución desde las 2 perspectivas, desde la literatura y desde la ciencia, a ver si te parece. Y yo le dije que sí, obvio, me encantó. Y bueno, hice esa devolución y al final puse, a mí me parece que los podemos hacer acá. Tenemos muy buenos científicos, tenemos muy buenos ilustradores y la dejé. Y al otro día Leandro de Sagastizábal, que en ese momento era el director editorial, me contestó, si crees que se pueden hacer acá, presentame un proyecto. Y ahí yo fue como, ¿what? Nunca había presentado un proyecto editorial, no tenía ni idea lo que era presentar un proyecto editorial. La llamé a mi maestra y le dije, Susana, ¿cómo armo un proyecto editorial de comunicación de las ciencias? Y bueno, ella me orientó más o menos qué presentarles y armé un proyecto muy sencillo, trazando los lineamientos de una colección, proponiéndome como autora de los primeros libros y bueno, les gustó mucho. Tuve una reunión con Alberto Kornblit donde me hizo más preguntas de cómo la imaginaba yo, se la respondí, me dijo, bueno, si empezamos con títulos de biología celular, contá conmigo para que yo te ayude a revisar los textos, o sea, fue con mucha también apoyo.
académico. Y bueno, ahí pensé en Pablo Bernasconi para empezar porque me encantaba no era el Pablo Bernasconi de hoy, sino era un Pablo Bernasconi de mi edad, empezando también, todavía no tenía libros acá, pero había hecho la tapa y unas ilustraciones dentro de unas novelas infantiles que a mí me habían encantado, entonces llamé a la editorial que había publicado esos libros, pedí el contacto y resultó que era vecino. Entonces eso fue también, nos hicimos muy amigos y él me ayudó a terminar de darle forma a Querés Saber. El formato de 20 por 20, la identidad, hablamos mucho de la identidad de la colección y fue el ilustrador de los primeros 4 libros que somos coautores. Yo escribí los textos, él puso todas las imágenes. Y a partir de ahí, bueno, después él se mudó a Bariloche, bueno, encontré otro diseñador, también Pablo Pérez, que es mi compañero desde entonces, desde 2004-2005. Es una colección que continúa, estamos acercándonos al título 50. Estoy muy orgullosa porque conserva su identidad y porque me ha permitido conocer gente del mundo de las ciencias que me desafía también, ¿no? A seguir aprendiendo, a seguir pensando cómo acercar el mundo de la ciencia a todas aquellas personas que no pertenecen a él formalmente, porque en realidad informalmente todos estamos dentro del paradigma científico, nuestra sociedad está dentro de ese paradigma, entonces, ¿cómo comunicar eso? ¿Cómo ir bajando esas barreras que una parte también de la sociedad pone, ¿no?, al discurso científico? Y bueno, creo que la colección se sostiene, dice. Quiero retomar un poco lo que nos adelantaste sobre los restos de tu padre, que nos cuentes un poco de eso. Bueno, cuando fue la iniciativa latinoamericana del equipo de antropología forense, entre paréntesis, un equipo que yo conocía porque nos habían hablado de él en la Facultad de Bioquímica, en la cátedra de genética, nos habían hablado del trabajo de LEAF. Yo dije, bueno, se lanzó esa iniciativa, había carteles por todas partes, era de público conocimiento dónde ir, qué hacer. Dije, bueno, voy a dar sangre, vamos a hacer algo por esto. Y fui al Tornú, di mi gota de sangre y después hablé con la hermana de mi padre para pedirle que me ayudara a pedirle sangre a mis abuelos, que en ese momento todavía estaban vivos. Y ella me dijo, no, creo que no les va a hacer bien. Y ella dio su sangre. Y quedó nuestra sangre ahí. Y muchos años después, en el año 2011, recibí un llamado, estaba en casa, mis hijos eran chiquitos, mi hija y mi hijo, y estaba haciendo un mate y recibí un llamado. Atendí y era Cecilia Yerdi, que me dijo, hola, te llamo desde el equipo de antropología forense, quería pedirte si te podías acercar a nuestras oficinas. Y yo le dije, sí, ¿cuándo? Y ella se quedó, me dijo, ¿no querés saber nada más? No, quiero saber cuándo ir. Y bueno, fue justo un 16 de junio, como hoy, 11 años atrás, que pasé por primera vez las puertas de las oficinas que LEAF tenía ahí cerca de Plaza Miserere. Unas puertas que había visto de afuera varias veces, porque cuando yo me enteré lo que hacían dije, ay, yo soy bioquímica, puedo ser parte. Pero nunca me animé a cruzarlas. Fui hasta ahí, pero nunca me animé a entrar, nunca me animé a tocar el timbre. Decía, ¿qué voy a decir?
¿Cómo me voy a ofrecer? No pude, bueno, ese 16 de junio eh, estaba feliz, estaba segura de que lo que me querían contar era que habían encontrado los restos, porque también sabía que si había habido algún problema con la muestra me lo hubieran dicho por teléfono, me hubieran avisado antes, o sea, conocía las técnicas y las metodologías, entonces sabía que si había algo para decir personalmente era que habían encontrado los huesos de mi papá. Así que fue una reunión muy, muy alegre. Tomé la decisión de ir sola, no le conté a mi mamá. Eh, yo había tomado la decisión de dar sangre sola y había ido al hospital sola. Me había ocupado sola de hablar con mi tía y de conseguir también. Mi tía me había avisado a mí que iba a dar sangre y dije, no, yo quiero disfrutar sola porque si voy con mi mamá voy a estar pendiente de ella. Entonces tomé la decisión de ir sola y de no contarle a nadie. A nadie. Y recontra disfruté ese primer encuentro. Les hice preguntas científicas. eh, Ellos estaban sorprendidos de mi alegría. eh, y se dio un diálogo hermoso que bueno, hoy hay una amistad. Porque también yo les conté eso, ¿no? Las veces que ha ido hasta la puerta. Les dije, bueno, si ustedes quieren que yo les escriba algo, lo que sea, yo estoy. Como que estaba feliz porque la convocatoria había partido de ellos a que yo fuera parte de alguna manera. Y bueno, apenas salí, me metí en un ciber, año 2011, para, para hablar con mi mamá. Y mi mamá se reenojó, porque había ido sola, porque la había dejado afuera. Y bueno, yo le dije, bueno, perdón, no me salió de otra forma, te acompaño. Cuando decime te acompaño, llamemos, son re macanudos, bueno, como yo estaba recontra contenta. Y bueno, llegué a mi casa con una noticia feliz. Encontraron al abuelo, fue como, eh, nada, brindamos, los chicos estaban recontentos, no entendían nada mucho, ¿no? Pero fue muy gracioso después cómo les tuve que ir explicando qué significaba encontrar los huesos del abuelo. Me acuerdo que mi hijo más grande, que en ese momento estaba en la primaria, me dijo, ¿no podemos armar el esqueleto y llevarlo a la escuela? eh, todos mis recuerdos, bueno, mi hija más chica decía, ¿yo voy a poder abrazar un huesito? Como que había un mundo de las infancias, es tan alucinante, tan alucinante. Siempre van tan al hueso justamente del afecto, ¿no? Y bueno, fuimos a una segunda reunión, esta vez ya sí con mi mamá. Ahí nos plantearon el equipo de LEAF en estas reuniones, tienen un profesionalismo y a la vez un manejo de lo emocional que es alucinante, cómo detectan las diferentes sensibilidades. Y bueno, nos preguntaron si queríamos estar en contacto con los huesos, qué queríamos hacer, y yo dije que lo quería pensar y mi mamá inmediatamente dijo que sí, que quería estar sola con su compañero, si podía estar, y le dijeron por supuesto que sí, tenemos que acordar un día, tenés que venir, te puedes quedar con los restos, con los huesos, el tiempo que quieras. Y bueno, ahí mi mamá hizo su duelo, su comienzo de duelo, y el mío fue otro, ¿no? Yo decidí que no quería ver los huesos, pero sí quería leer todos los informes científicos y quería saber qué había pasado.
algo de crecer en la incertidumbre desde la infancia. Algo muy fuerte es que las preguntas nunca dejan de ser formuladas, ¿no? Siempre hacia adentro yo me hice las mismas preguntas. ¿Y papá qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Y esas preguntas, a medida que fui creciendo, bueno, fueron hallando diferentes respuestas que yo me fui dando. Porque la respuesta que venía del afuera, del mundo de los adultos, era no sé, no tenemos, hay que, no sé, como siempre era, reforzaban la incertidumbre. Pero bueno, yo me iba inventando cosas. Y poder después ir dándole la respuesta real a cada una de esas preguntas que poblaron todas mis noches de la infancia y de la adolescencia y que estaban todas mis mañanas. Me generó, por un lado, una gran satisfacción y por otro lado, un gran vacío. Porque cuando creces con la incertidumbre, la pregunta se hace parte de tu identidad. Entonces, tenés que reformularte en un punto, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus nuevas preguntas? O si son las mismas, ¿desde qué lugar podés reanudar las búsquedas para que tengan un nuevo sentido? Y el recuperar los huesos de papá y poder duelarlo y poder acomodar los huecos, digamos, y poder hablar con mi hija, con mi hijo desde otro lugar, ya con esta palabra tan linda que inventó Marta Dillon, que es desdesapareciéndolo, ¿no? Fue un cambio rotundo, que también vehiculizó el acercamiento más estrecho a abuelas, porque elegí seguir militando, sostener las búsquedas, pero encauzándolas hacia otro lado, ¿no? En relación a eso, te pregunto si participaste en algún organismo de derechos humanos. Entiendo que... Sí, mis primeros acercamientos, bueno, ya te digo, apenas me recibí con fue en un viaje a Bahía Blanca, ponerme en contacto con Hijos Bahía Blanca, y cuando salió El mar y la serpiente en 2005, se produjo algo que tuvo relación también con que fue el año en el que se implementó el Día de la Memoria, que como toda efeméride implica también la obligación desde el Ministerio de Educación para que todas las instituciones educativas hablen de esa efeméride. No es menor eso en nuestra construcción de la memoria. Y se dio algo que fue un increyendo, que fue la lectura del mar y la serpiente en las escuelas. Entonces, cuando yo viajé a Bahía a presentar la novela, mis compañeras de Hijos me dijeron, bueno, desde este otro modo de militancia vos estás llegando a lugares distintos. Y yo me sentí muy abrazada y habilitada por ellas a realizar la militancia política desde este otro lugar, desde un lugar más emocional, más relacionado con la reflexión a partir de la literatura, ¿no? Como tomar el arte como herramienta política. Y empecé también a conversar con mi madre sobre esto, ¿no? Porque ella siempre desde el arte se manifestó políticamente, entonces nuestra relación también cambió. Mi mamá, cuando yo estudié ciencia, estaba un poco indignada porque decía que me estaba alejando de mi naturaleza, porque para ella yo tenía que escribir, porque desde la infancia era lo que yo decía, como que era obvio para ella que yo tenía que escribir.
Entonces cuando yo fui haciendo de la escritura mi trabajo, mi vida, mi manera de estar en el mundo laboral y en el mundo social, ella estaba chocha, está como, claro, ahora sí. Eh, entonces con gran placer se prestaba siempre a estas conversaciones. Y yo era súper tímida, no, me costaba muchísimo hablar en público, se me cerraba la garganta, no me salía la voz, y el Mario y la Serpiente me ayudó a lidiar con todo eso. De golpe, la voz escrita decía tanto que la voz física, las cuerdas vocales, tenían que encontrar un equilibrio con todo eso, ¿no? Como que ahí se empezó esto que yo te decía que se cindió siendo tan chica, esa apariencia, tenía que condensar. Y bueno, entonces ahí empecé a estudiar canto y empecé a trabajar mi voz. Porque me di cuenta que la voz escrita hay que apoyarla, física, con el cuerpo, hay que poner el cuerpo en la escritura. Y bueno, eso coincidió con que Alba Lancilotto, cuando salió mi segunda novela, Eleodoro, que es una novela en donde hay un elefante de peluche que se pierde y que busca volver a su familia, Alba leyó ahí la búsqueda de un nieto o nieta y me invitó a hacer una lectura. Primero me pidieron autorización, ella en ese momento se ocupaba de toda el área de comunicación y bueno, como maestra que es, siempre estaba atenta a lo que salía destinado a las infancias y juventudes, y me pidieron autorización para publicar la página final del Mar y la Serpiente, que es una composición. Yo, por supuesto, les dije que sí, y al año siguiente, 2007, me invitaron a participar haciendo una lectura de Eleodoro, en unos paneles sobre memoria, verdad, justicia, y ahí ya quedé más ligada a abuelas, y bueno, ahí empecé como cada vez a hacer más cosas en abuelas. Les di bueno, los Twitter por la identidad, por ejemplo, la idea se me ocurrió a mí, las bases las tomé, bueno, ahí empecé como ya muchísimo más activamente. Y después que aparecieron los huesos de papá y tomé la decisión de que mi militancia iba a ser en abuelas, fue muchísimo más intensa la interrelación. Ahí, ¿cómo fue tu participación en el proyecto Ovillo de Trazos? Ovillo de Trazos es una idea que nace de un poco de pensar cómo hacer los tweets por la identidad, pero con personalidades del mundo de la literatura. Convocamos primero a 2 escritoras y escritores, yo soy una de ellos, para que teníamos que escribir microficciones. No era estricta la cantidad de caracteres de un Twitter, como sí en esos concursos de tweet relatos por la identidad, pero sí tenían que ser muy breves. Y todos tenían que rondar el derecho a la identidad. Y llamamos, bueno, ya te digo, personalidades, escritores y escritoras muy destacados de la literatura destinada a niños y jóvenes. Y después, bueno, a las ilustradoras e ilustradores que colaboraban ya con nosotros de Twitter por la Identidad, les propusimos ilustrar estas microficciones. Y ahí yo vi que esto podía ser un proyecto literario de varias etapas. Lo propuse en Abuelas y me dijeron que estaba buenísimo, que sí. Entonces empezó la búsqueda de un nombre. Una de las escritoras que es parte de la primera etapa es Laura de Betach. Y Laura en muchas de sus obras tiene esta cosa con las costuras, con los ovillos, con las lanas. También estaba Silvia Yuger y Silvia también tiene esta cosa con el tejido. Bueno, como que eso también María Teresa Andrueto, como que se prendieron en esta idea del ovillo, ¿no? Y ahí apareció, fue una votación
larga porque aparecían nuevas frases. Imagínate 12 escritores y escritoras discutiendo una frase sola, ¿no? Pero bueno, finalmente llegamos a Ovillo de Trazos, que nos gustó y pasó a ser el nombre del proyecto Macro. De estas microficciones después en Paca Paca se hicieron animaciones que se pusieron al aire con el nombre Historias que Abrazan, así que esa primera etapa pasó a llamarse Historias que Abrazan. Está en la página de Abuelas para descarga gratuita, digamos, nos dimos algunos lujos como poder tener todo eso entre los recursos educativos de Abuelas. Y pasamos a la segunda etapa, que fue un libro de relatos para jóvenes que también rondaran el derecho a la identidad, pero ya en un espectro más amplio, pensando en la identidad barrial, en la identidad sexual, la identidad deportiva. Y ahí convocamos una parte de escritores y escritoras ya consagrados y otra parte de talleristas que quisieran publicar su primer cuento. Y después busqué una editorial que lo pusiera en una colección de renombre como es Zona Libre, que es una colección que circula muchísimo en las escuelas, y aceptaron. Y bueno, ahí trabajé con la que es mi editora en realidad, pero trabajamos codo a codo como compañeras haciendo la coordinación de este libro. Y ese libro le fue muy bien, le va muy bien. Siempre en todos los proyectos de Ovillo de Trazos, el compromiso es de parte de los autores y las autoras es que todas nuestras regalías van para las arcas de las abuelas, a colaborar con la búsqueda de los nietos y las nietas, y también las editoriales ponen de su parte también un plus, un par de puntos de regalías que van para abuelas. Y ver que estas personas se van sumando, ver que este ovillo va creciendo, es muy esperanzador. Y en esta tercera etapa que salió este año, Historias de Abuelas, lo que hicimos fue escribir biografías ficcionalizadas de 12 abuelas, priorizando las abuelas que están entre nosotros todavía. Lamentablemente en la pandemia nos dejaron 4 abuelas de las que están en el proyecto. Y bueno, lo presentamos en la Feria del Libro este año. Se comprometió otra editorial, esta vez una editorial independiente. Y la idea es que Ovillo de Trazos siga sumando. Paula, ¿pudieron presentar el caso de tu padre en la justicia? Sí. Bueno, una de las cosas, yo te hablaba de la admiración por hijos al principio, y bueno, una de las cosas que sí hicimos fue participar como querellantes en aquellos juicios por la verdad, que eran juicios en realidad de condena social, más que otra cosa, pero que nos permitieron entrar en contacto con un periodista, Diego Martínez, que nos ayudó un montón a reconstruir el caso de papá. Entonces, cuando se inició la mega causa de la zona 5, que involucra al 5º Cuerpo del Ejército y a la Policía Federal y bonaerense, nosotros ya teníamos un montón de información. Entramos en contacto con Mirta Mántaras en aquel entonces y después ya formamos parte de la querella. Y bueno, yo fui a testimoniar al juicio de lesa humanidad, mi mamá también, a Bahía Blanca. Fue muy difícil. Por un lado yo sentía que todas las visitas a todos los colegios de todos esos años eran mi entrenamiento para ir a dar ese testimonio. Por otro lado, lo que me pedían los fiscales era que transmitiera lo profundo de la ausencia. Entonces, de algún modo, Abel, el fiscal, creo que intentó aprovechar mi literatura. La cosa es que yo no podía llevar ningún papel. Entonces yo armé un texto
lo más potente que pude para transmitir eso y lo memoricé y lo interpreté prácticamente. Y creo que di fe de lo que es crecer con la incertidumbre. Y bueno, ese primer juicio de la megacausa sigue. Ahora, en estos días, ya hace más, un par de meses incluso, está siendo el 8º juicio. Es una megacausa con más de 200 víctimas y un montonazo de testimonios, bueno, en fin. En la primera etapa, el primer juicio, llegó a sentencia, hubo algunas sentencias de cárcel perpetua, otras no, y también en ese juicio se presentaron nuevas pruebas, porque una de las mujeres con las que fue detenido mi papá, a mi papá lo desaparecieron porque se les quedó en la tortura, pero estas 2 mujeres las blanquearon y estuvieron un tiempo en la cárcel de Bahía Blanca, y después aportaron pruebas para identificar a los responsables de las torturas, que fueron 4 policías. No nos tenemos que olvidar que fueron un gobierno democrático. Fue el primer desaparecido de Bahía Blanca. Y gracias a esas pruebas que se aportaron en este primer juicio, que las aportó la hija de una de ellas, que casualmente también se llama Paula, bueno, en una segunda etapa se pudo inculpar a estos policías. Pero bueno, ya te digo, la causa sigue. Y lo mismo en el caso de la desaparición de mamá y de mi secuestro, es el circuito ABO, es otra mega causa que está en estos días. Ayer, de hecho, se retomó. Y bueno, ahí acompañé a mi mamá a Comodoro Pi, la escuché dar su testimonio. Algo que cuando dio su testimonio en el juicio de lesa por mi papá, yo no la pude escuchar porque testimonié después que ella. Entonces no podía estar en el recinto antes de dar mi testimonio. Y esa, cuando fue a testimoniar por su propio caso, sí, fue durísimo, pero bueno, estuve ahí para ella. Y bueno, ahora, no sé, estoy pensando con mucha concentración porque falta testimoniar por mi propio caso. Entonces ahí, bueno, estoy ahí. Antes nos contabas que sos mamá, un hijo, ¿es tu único hijo? Soy mamá de un hijo y de una hija que llegaron en el mismo momento en que decidí tomar el camino de la escritura. Mi maternidad está muy unida a mi decisión de ser escritora. Ellos, de hecho, cuando eran chiquitos y yo les decía que yo también había estudiado lo mismo que su papá, porque, bueno, ambos estudiamos bioquímica y no me creían. Y es algo que, bueno, desde muy chica yo quise tener mi propia familia. Soy mamá por deseo. Es un rol, es el más difícil de los que me ha tocado vivir. A veces lo padezco, a veces lo disfruto. En general siguen respondiendo, digamos, sigo respondiendo al deseo. Mi hija y mi hijo son, bueno, las personas más importantes de mi vida. No cambiaría nada del pasado que modificara mi presente, porque ella y él son lo más. Estoy re orgullosa. ¿Qué estás haciendo en la actualidad? Bueno, en la actualidad, como siempre, estoy con una pata en la investigación y otra pata en la literatura. Ya esta naturaleza anfibia ya la acepté. Sé que mi cerebro siempre va a estar partido en 5 o 6 pedazos mínimo. Así que, bueno, por un lado sigo con los Querés Saber, coordinando la colección, pensando nuevos libros.
Por otro lado, estoy haciendo un doctorado en lingüística desde el año 2018. Ese salto a las ciencias sociales fue un desafío que me puse y que logré. Por suerte encontré directora de tesis, que es una colega ahora ya amiga, es escritora también, entonces bueno, nos conocíamos del ámbito literario y ahora formo parte del grupo de investigación que ella dirige, que se llama Discursos e Infancias. Nuestros temas de investigación rondan la deconstrucción de estereotipos en todos los materiales discursivos para las infancias y las juventudes. Así que me siento súper cómoda porque esto que yo siempre intenté de conectar la literatura con la comunicación de las ciencias se da en este espacio de reflexión. Estamos todo el grupo un poco pensando en todos los discursos, también los audiovisuales, cómo todo en la infancia está interconectado y está bueno transmitir de ese modo también, ¿no? Aprovechar esa potencialidad de las infancias donde son esponjas y no necesitan tanta clasificación. Ellos y ellas se arman sus propias clasificaciones y desde los discursos se ve mucho. Así que eso, ese espacio de reflexión y de investigación me hace muy, muy feliz. Y por otro lado, escribiendo mi literatura, como siempre, mi escape de siempre. Bueno, para ir cerrando, te quiero preguntar cómo abordás la temática de la identidad cuando escribís para infancias y juventudes. Es lo que me atraviesa, ¿no? Es crecer en dictadura y haber sido víctima directa y también indirecta, y haber elegido como destinatarios de todo mi trabajo a las infancias y juventudes es también defenderlas en su derecho a ser como quieran ser. Entonces el abordaje es desde ahí, es desde el respeto y es desde el abrazo, desde la ternura, desde comprender lo difícil que es atravesar la infancia. Que no es una sola, porque es una por persona que existe y es muy larga, es muy larga. Para quienes sufrimos y quienes sufren los años de la niñez, parece que no se terminan nunca. Entonces, seguir teniendo registro de eso, ¿no? De las dificultades que tienen ciertas niñas, ciertos niños, ciertas niñes, hoy por suerte, que ya podemos nombrar, y hacer todo lo que esté a mi alcance para que ellos y ellas y ellas puedan ser como quieran, como se les cante, darles palabras para que puedan hablar, que en mis libros encuentren frases de las que se puedan agarrar, porque yo sé que hubo frases de María Elena, de Laura, de Graciela, que fueron las que a mí me sirvieron para seguir adelante, que fueron los remos, esas palabras. Entonces, construir remos con mis historias para que otras personas también encuentren refugio ahí. Gracias.